Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Bendiga a cada uno. Hoy, amados en Cristo, nos iniciamos en una nueva jornada con un nuevo libro en este estudio sistemático de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar en el segundo libro de los Reyes, con el capítulo 1. Y este capítulo 1 se inicia con la muerte del rey Ocosías, rey de Israel, el cual, después de la muerte de su padre Acab, él tomó el reino. Aunque el reino de Acab fue un desastre espiritual, fue un tiempo de seguridad política y prosperidad económica. En estas condiciones tomó Ocosías el reino. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel, como lo dice el primer verso de Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Es el primer verso. Y segundo dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Como vemos aquí, después de la muerte de Acab, pues reinó su hijo, y es en el tiempo que Moab se rebeló contra Israel, ya que Moab había estado bajo el dominio de Israel en todo el tiempo del reinado de David. David sometió a Moab, como lo dice 2 de Samuel en el capítulo 8, verso 2 y el verso 11. La rebelión de Moab no era otra cosa más que el juicio de Dios y de la decadencia de Israel, la decadencia espiritual. En el verso 2, ya que lo leímos, Ocosías cayó por la ventana. Y, amados, los accidentes pueden ocurrir inesperadamente. Ocosías se inclinó en la ventana y cayó desde el balcón del segundo piso. Este accidente reveló quién era el Dios de Ocosías, el rey, ya que en lugar de buscar a Dios en tiempo de necesidad, buscó ayuda en Beelzebub. Este era un dios que protegía de las plagas, que era provocada por las moscas. Él era un dios local de Cron y se le conoce como el dios de las moscas. Beelzebub es un demonio poderoso. En el Nuevo Testamento es un nombre común para Satanás, o el príncipe de los demonios, mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 14. Jesús mencionó a este demonio, o este principado, este príncipe, y nos habló un poquito de él cuando los que estaban ahí escuchando sus enseñanzas, y al ver que Jesús echaba fuera un demonio, lo acusaron de haber echado ese demonio por el poder de Beelzebub. Ese es el mismo que fue a consultar, o mandó a consultar Ocosías para que le dijera acerca de su enfermedad, si él iba a sanar o qué iba a pasar con él. Vea usted qué tremendo error comete este rey. En el verso 2 y 4 vemos aquí que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id, vea usted esto, consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Verso 3 dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás. Note usted lo que está diciendo, la sentencia de muerte, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Veamos esto. El ángel de Jehová se le aparece a Elías. Y él le dice que este hombre no se va a levantar del lecho, sino que ciertamente morirá.
Ocasías no buscó al Dios verdadero, tampoco va a tener una verdadera ayuda. El que no busca al Dios que tiene poder para sacarnos de todas nuestras necesidades, tampoco va a tener la respuesta en lo falso. Que el Señor nos libre, amados en Cristo, y no nos permita correr a las fuentes de este mundo en busca del auxilio oportuno. Porque si Jehová no nos sana, no hay quien pueda sanarnos. Y si Jehová Dios no nos salva, no hay quien pueda salvarnos. La palabra del Señor dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12, sino solamente en el nombre del Señor Jesús. El diagnóstico de Dios para Ocosías fue este: ciertamente morirás. Esto aparentemente es algo cruel, suena cruel. Escuchar que venga la palabra del Señor y diga así sin rodeos, ciertamente morirás. Pero en realidad, amados en Cristo, es la misericordia de Dios. Dios no hace nada sin que su mano de misericordia esté dispuesta para socorrernos. Él no da sentencias de muerte o de juicio sin antes mostrarnos el lugar de refugio para encontrarnos con su misericordia. Ese es Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le dice ciertamente vas a morir, no te vas a levantar de este lecho, es la misericordia de Dios. Porque no todos sabemos, amados en Cristo, cuándo nosotros vamos a partir, cuándo nosotros vamos a morir. Por lo tanto, Dios le está dando la oportunidad a este rey pagano que sabiendo de Dios no honraba a Dios, le da la oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios para encontrarse con Él en la vida eterna. Esto no es lo que Ocosías quería escuchar, que iba a morir, y prefirió buscar a Belzebú para que éste le dijera lo que él quería escuchar. Cuando Dios habla, no siempre nos va a gustar lo que Él nos diga. Y entonces algunos prefieren escuchar al brujo, al hechicero, aquellos que les den falsas esperanzas de acuerdo a sus deseos, esquivan la voluntad de Dios y van en busca de lo que ellos quieren escuchar, aunque esto sea falso. En el capítulo 20 de este mismo libro de los Reyes, vamos a ver un caso bien hermoso que nos va a hablar, y es el gran ejemplo para no caer en este error que cayó Ocosías. En el capítulo 20 dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y le dijo Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vea que similar aparentemente nos suena esto. A Ocosías le dijo: no te vas a levantar del lecho y vas a morir. Aquí a Ezequías le dice el mismo Dios, Jehová Dios le dice: mira, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, dice el verso 2, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, vea qué contraste. El otro le llega el mensaje de que va a morir y va a buscar ayuda a lo falso, a los dioses paganos. No, él no acepta el mensaje que viene de Dios, la advertencia de muerte para que él se arrepienta. En cambio, Ezequías, que viene de Dios el mensaje, envía al profeta Isaías a palacio donde está el rey y le dice: dile a Ezequías que ordene su casa porque va a morir. Pero ¿qué hace Ezequías? Qué bello esto. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vea una actitud completamente opuesta.
qué diferente actitud. Una actitud de oración, de humillación delante de Jehová Dios, llora, clama, le recuerda a Dios que él caminó rectamente, que caminó en verdad y que él vivió para agradar a Dios. Oiga, qué hermoso testimonio, qué hermosa oración. Pero ve el verso 4 que dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Antes que el profeta saliera, a la mitad del patio, ya estaba la respuesta de parte de Dios, diciendo: vuelve, ve a decirle a Ezequías que yo le añado. En el libro de Isaías dice que yo le añado 15 años de vida. Mire otro caso, amados en Cristo, qué hermoso. Qué hermoso es cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Qué hermoso es cuando le recordamos a Dios que hemos caminado en rectitud, que hemos caminado agradándole a Dios. Que llegar a Él, ante el Señor, con manos limpias, llegar a Dios con una conciencia tranquila. Él lloró, Él se humilló delante de Dios. Dios vio sus lágrimas. Dios escuchó su oración y Dios le contestó, Dios le sana. Aunque él ya había dicho que sus días habían terminado, pero le añade, por gracia, por misericordia, le añade días de vida. Hay otro caso en primer libro de los Reyes, capítulo 14, otro rey, este es el rey del norte. Él estaba en peligro, pero no se atrevía a pedir, su hijo estaba en peligro de muerte. Pero este rey malvado no se atrevió, no estaba a cuenta con Dios, porque no estaba a cuenta con Dios. Entonces él no se atrevió a ir directamente con Dios para pedir la sanidad de su hijo. Se le ocurre enviar a su mujer, la mujer se disfraza para que el profeta de Dios, a quien va a suplicar o a pedir que le sane el hijo, no la reconozca. Pero el profeta es un varón de Dios, es un profeta que aunque está ciego, tiene visión espiritual. Y cuando escuchó los pasos de la mujer de Jeroboam, él dijo con clamor, con dolor, con una exclamación de dolor: ¿por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Y por haber llegado no de forma recta, correcta delante del Señor, no con un corazón arrepentido, no con un corazón humillado delante de Dios, llegó falsamente con engaños, el niño murió. Esa es la manera incorrecta de llegar a Dios. Pero para muchos es más fácil ir al médico, que no sabe nada de nuestra vida espiritual y que no nos conoce, en lugar de ir arrepentidos, buscando la ayuda de Dios y su perdón en el lugar correcto, humillados, reconociendo, no como lo hizo Ezequías. Ezequías reconoció delante de Dios su rectitud porque lo era y que había agradado siempre a Dios. Pero cuando le fallamos a Dios, es mejor llegar reconociendo nuestro error, nuestro pecado, nuestra dependencia y codependencia de las cosas del mundo, y vengamos arrepentidos diciéndole: Señor, perdóname por no haberte buscado a ti primero. Ese es el camino correcto, en lugar de andar con rodeos o fingimientos, porque a Dios no lo podemos engañar. Por más que le digamos: tú me conoces, sí, porque nos conoce, debemos de llegar humillados y arrepentidos delante de Él, porque Él conoce nuestra condición pecaminosa. Esa es la manera. En el capítulo donde estábamos, el primer capítulo de los Reyes, regresemos para leer los siguientes versos. Y el 5 dice que cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Dios había mandado mensajeros que consultaran al dios pagano, a Belzebú, pero regresaron muy pronto porque Elías les dice el mensaje que viene de parte de Dios, que va a morir y punto. Entonces ellos regresan y el rey pues les dijo: ¿por qué os habéis vuelto?
Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de los de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Ahora, sus mensajeros le dan de parte de Dios, y Dios le dio ese mensaje a Elías. Elías se lo transmite a los mensajeros del rey y le dan exactamente las mismas palabras. De cierto, de este lecho en que estás no te levantarás, y de cierto morirás. Entonces el verso 7 dice, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y dijo tales palabras. Oiga, entonces él comienza, aquellos varones comienzan a describir al profeta. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ve aquí, esto a mí me causa hasta cierta forma gracia por una razón. Porque cuando le dan el mensaje, Ocosías ya se imaginaba que era Elías. Era el profeta que se había enfrentado a su padre Acab durante el reinado de su padre y de Jezabel, la reina malvada, esposa de Acab. Entonces él ya se imaginaba que profeta ya tenía, como decimos vulgarmente, la sospecha que no era otro más que Elías. Y por eso le pregunta cómo se veía. Ellos dijeron, en otras palabras, él está diciendo cómo era el hombre, cuál era su estilo, cuál era su apariencia, porque ya se sospechaba que era Elías. Y ellos le describieron, aquel varón tenía vestido de pelo de animal, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Una descripción muy similar a la de Juan el Bautista, que podemos leer en Mateo capítulo 3, versos 4. Y en Juan 1, 19, 21, cuando todos en Israel miraron a Juan, dijeron, este es Elías. Vea que ahora vamos a ver por qué hay esa similitud, por qué esas vestiduras ásperas. Y esas vestiduras ásperas eran muestra de arrepentimiento. Elías, su ministerio fue enfocado, fue un ministerio tan fuerte, fue un ministerio de fuego, fue un ministerio que no complació jamás a nadie. Él decía la verdad y pues sálvese quien puede y quien quiera, ¿verdad? Entonces, veamos aquí la razón. Veamos en Zacarías capítulo 13, verso 4. Aquí en Zacarías nos habla del manto velloso que no sería usado por los profetas para mentir. Ese manto, esa vestidura de pelo de animal velloso, no lo podían usar si es que iban a mentir. Solamente para hablar verdad podían usar ese tipo de manto. Elías y Juan estaban con las vestiduras de los profetas, de los verdaderos profetas, ya que los verdaderos profetas de Dios no codician nada de las cosas de este mundo y no sirven por ganancias. Su mensaje no va adornado para no hacer sentir mal a las gentes, sino para llevarlos con la palabra de verdad al arrepentimiento. Vean nuevamente, le repito, confírmenlo con Zacarías capítulo 13, verso 4. No van a usar ese traje velloso para mentir. Ese traje de profeta es para hablar palabra de verdad conforme Dios lo ha dicho ya en su palabra. El verso 9 y 10, vamos a continuar. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió en el verso 10, y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo a él y a sus 50. ¡Wow! El juicio, amados en Cristo, que cae sobre el capitán y los soldados que vienen a arrestar a Elías. El capitán y sus 50 soldados, era mucha gente para arrestar a un solo hombre. Cuando el capitán vio a Elías, le dice, varón de Dios. Veamos esto, porque esto es muy importante para ti y para mí. Quizás reconocemos que el pastor es la autoridad, quizás reconocemos que tus líderes son la autoridad, quizás lo reconocemos, decimos, no, sí, mi pastor, mis pastores, sí son varones de Dios, varonas de Dios. Qué bueno ese reconocimiento, pero vamos a ver algo aquí más. Cuando el capitán vio a Elías, le dice, varón de Dios. Él reconoce que es un varón de Dios, pero de lo dicho a lo hecho hay mucha diferencia. Él lo reconoce, pero no lo honra. Si reconoce que es varón de Dios, entonces ¿por qué no lo honró? Él fue obedeciendo al rey antes que a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, 29. Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el capitán, si reconoce que Elías es varón de Dios, le era menester obedecer primeramente a Dios que obedecer al rey Ocosías que lo había mandado. ¿Y qué de los 50 soldados? Debieron haberse negado a obedecer las órdenes impías de su capitán. Elías no envió el fuego vino del cielo. Él dejó este asunto en las manos de Dios y Dios actuaría. El fuego descendió y los quemó a todos. Ahora viene otro segundo grupo. Veamos el verso 11 y 12. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Este vino más tanero, ¿ok? Vino con mayor exigencias. ¡Qué tremendo! El segundo intentó de arrestar a Elías con otro grupo, pero vino bien agresivo. Varón de Dios, baja pronto. Debió de haber aprendido de la experiencia, de lo que le pasó al primer grupo. Pero no lo hizo. Y las consecuencias fueron las mismas. Todos murieron quemados. Continuemos leyendo el verso 13, porque el rey volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué hermoso, amados en Cristo. Puede asociar, puede conectar en la humildad, la manera correcta de llegar a Dios, con lo que ya leímos de Ezequías, de lo que ya vimos de Jeroboam, que fue completamente opuesto. Ahora veamos la manera correcta que llega este tercer grupo, el capitán y los 50, reconociendo que realmente era un varón de Dios. Llegaron con otra actitud. Aquel primero llegó sabiendo que era varón de Dios y no le importó, prefirió obedecer al rey. El segundo grupo, después de haber visto, tener las pruebas de la experiencia negativa que tuvo el primer grupo, él vino con más exigencias, mayores exigencias, más arrogante, y vino y con el mismo saludo, reconociendo que era un varón de Dios. Pero igual, el juicio de Dios cayó sobre él. Pero ahora viene un capitán, un nuevo capitán, con sus soldados, que reconoce que es un varón de Dios
Y viene rogando, no viene demandando, bájate. Porque eso es lo que dijo, bájate. No vino demandando, sino que el tercer capitán se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Miren la actitud, rogando de rodillas, y dijo, varón de Dios, porque él reconoció y sabía que era varón de Dios, hizo lo correcto, humillado delante de la presencia y pidiendo misericordia por su vida, y no solamente por la vida de él. Él extendió esa petición también para los soldados que los pone al servicio de Elías. Le dice, tus siervos. Qué actitud más hermosa. Esa es la actitud, amados, que nosotros debemos de tener delante del Señor. No demandando, no pidiendo como que ya es un hecho, es que Dios me debe de contestar, es que Dios a mí me escucha. Dios escucha a todos. Es que ya le pedí a Dios. ¿Con qué actitud le has pedido? Dale gracias al Señor que no ha sido consumido físicamente, aunque emocionalmente, y has de estar consumido en fuego. ¿Te das cuenta? ¿Qué error tan grande cometemos, amados en Cristo, cuando venimos con una actitud demandando, reclamando, proclamando lo que debemos de venir a pedir, humillados delante de la presencia del Señor, y reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos sus siervos? Él no está a nuestro servicio, sino que nosotros debemos de estar al servicio de Dios. Hoy les demandamos a los líderes, háganlo. La congregación le demanda, yo necesito esto, necesito aquello, cuando todos estamos en la calidad de siervos para servir. Si tu líder por X cosa no lo hizo, por eso te tiene a ti el Señor y te ha nombrado su siervo. Y te ha dado el privilegio de que sirvas en la congregación, ya sea barriendo, sea limpiando, sea haciendo los trabajos que a ti te parecen quizá humillantes, pero esa es la voluntad de Dios, porque somos sus siervos, no somos Dios. Estamos aquí para servirle. Así es que vea, y qué hermoso, este capitán brilla en este pasaje por la actitud correcta con que vino al varón de Dios. Él sabía que era un verdadero varón de Dios y hizo lo correcto. Este tercer capitán, al postrarse delante de Elías, que es varón de Dios, que al hacerlo, al honrar a Elías, estaba honrando a Dios. Entonces Dios, al ver la actitud de este capitán, le dice a Elías, ve con él, desciende y ve con él, y no tengas miedo. Ve aquí lo que dice la Escritura. En el verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Veamos el verso 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste a mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Quizás Ocasías pensó que si arrestaba a Elías, él se retractaría de sus palabras. O quizá era una venganza por lo que había pasado con su padre Acab, debido a que Elías siempre se enfrentó con su padre Acab y con la malvada esposa de él, que es la madre de Ocosías. O quizá para que el profeta no se atreviera en el futuro a venir desafiante con la palabra de Jehová a los reyes, quizás. Pero el mismo Elías en el verso 16 entregó el mensaje a Ocosías. Él no había cambiado su mensaje. Fue el mismo que le había dado a los hombres que había enviado
a consultar el rey al falso Dios. Dios nunca va a cambiar su mensaje, amados en Cristo. Nunca, nunca se va a retractar de su palabra. Lo que está escrito, escrito es. Él no va a cambiar porque los tiempos han cambiado. Él no va a cambiar su palabra porque nosotros, nuestras generaciones han cambiado. Él permanece fiel en su palabra. Jamás se va a retractar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás va a pasar. Permanecerá para siempre. Quizá Ocosías dijo, oh, al tenerlo aquí, posiblemente al ver mi condición, se va a compadecer y va a cambiar su palabra. Es que no era la palabra de Elías, era la palabra que Jehová Dios había dado a Elías. Esta no es la palabra del portador de la palabra, es la palabra que Dios ya ha dado, que ya ha sido escrita, ha sido enviada, haya sido escrita, y esta palabra no va a cambiar porque tú así lo quieras o porque yo lo quiero ver de otra manera. Su palabra permanecerá firme. Mira qué tremendo. Verso 17, y aquí ya, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Se te acabó el corrido. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y ahí termina el capítulo 1 y vamos a hablar esto aquí. Ocosías murió, verso 17, conforme a la palabra del Señor. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Siempre el Señor cumplirá su palabra, pero en su misericordia nos advierte para que procedamos a un arrepentimiento. Este no procedió al arrepentimiento y murió tal como la palabra del Señor lo había dicho. El juicio de Dios por haber consultado a dioses paganos. El pecado de idolatría, amados en Cristo, siempre se pagará con la muerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Éxodo capítulo 20. Conclusión. Recordemos que todo lo que tome el primer lugar en la vida del hombre fuera de Dios es idolatría. Todo lo que vemos de Ocosías era un hombre débil, sin fe. No logró nada. Podemos decir que fue un hombre fracasado, una vida sin provecho, sin fruto. Un hombre que buscó soluciones a sus problemas en lugares equivocados, invocando a dioses falsos. En su lugar, como ya lo escuchó usted, en el verso 18, desde el 17, en su lugar, reinó Joram, quien era hijo de Acab, Segunda de Reyes, capítulo 3:1, lo va a leer, y Ocosías no tuvo descendientes, y su trono pasó a su hermano, a su hermano Joam, yo quiero que no confundamos aquí a este Joram con el hijo de Josafat, rey de Judá, que llevó el mismo nombre. Así es que este Joram que tomó el reino era hermano de Ocosías y era hijo también de Acab, el malvado Acab. No es el otro Joram que es hijo de Josafat, rey del reino de Judá. Con esto concluimos, hermanos. Creo que el estudio ha sido claro en el sentido, la manera correcta en nuestras necesidades, ir a buscar a Jehová Dios. Y no solamente en nuestras necesidades, en todo tiempo. La actitud correcta para dirigirnos a nuestro Dios. No demandando, no reclamando, sino reconociendo que Él es Dios, humillados delante de su presencia, y no menospreciemos a los que Dios ha puesto en autoridad, y estemos sometidos, porque todo lo que Dios ha establecido se cumple a través de su palabra, al pie de la letra. Él honra a quien le honra, y Él honra también a sus siervos, aquellos siervos que le sirven con rectitud, con un corazón limpio, como dijo Ezequías, te he servido con rectitud y te he servido agradándote. Entonces, ¿quiere usted agradar a Dios? Tome
todo aquello que Dios ponga en sus manos para hacer, aunque sea las posiciones más humildes. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, amados. Yo vivía en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy. Tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que Él regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí,
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos